Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes 24 de junio de 2019. Estamos con Adriana Marrero, buen día. Buen día. Con Elena Grauert, que vuelve. Sí, buen día. Por lo visto, muy mal no lo pasó en su primera incursión. Me dio para volver. ¿Y las repercusiones fueron más o menos positivas? La verdad que sí. Sí, la verdad que sí. No te cuestionaron mucho. No. Recordemos, Elena es abogada, escribana, milita en el sector ballistas del Partido Colorado. Es más, es diputada suplente de Conrado Rodríguez. Sí. Bueno, seguimos con los saludos. Gabriel Mazarovich, buen día. Muy buenos días, Emiliano. Y Pablo Carrasco. Buen día. Vamos al primero de nuestros temas. Los dos principales tienen que ver con la campaña. Vamos a ver después qué pasa en los telegramas. Los 4 precandidatos del Frente Amplio cerraron el sábado la campaña en esta zona del país con un acto conjunto que tuvo lugar en el Club San Isidro de Las Piedras. Allí destacaron la unidad de la coalición de izquierdas. El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, resaltó el clima de fraternidad que se ha dado en los... Frente Amplista a los codazos. En esta campaña Frente Amplista, los 4 compañeros recorrimos la patria de punta a punta, peleamos cada uno buscando acumular hacia un proyecto político común, compartimos caravanas, compartimos marchas a pie y estamos por quinta vez juntos en un acto luchando para que gane el Frente Amplio. Carolina Cose sostuvo que el Frente Amplio está unido por un programa común y que el único debate es con el modelo de país de la oposición. Óscar Andrade, que fue el más ovacionado durante el acto, admitió dificultades en el último gobierno del Frente Amplio, pero aún así dijo que no se compara este Uruguay con el de 2002 o 2003. Y por último, Mario Vergara hizo un llamado a los Frente Amplistas desencantados para que incluso ellos vayan a votar por un cuarto gobierno del Frente Amplio. Bueno, ¿cómo ven este cierre, entre comillas? ¿Cómo ven este acto conjunto, uno más del Frente Amplio y estos discursos? Pablo decía, me encanta el tema. Me encanta. Otros decían, qué aburrido. Pablo. No, a mí hablar de política me divierte mucho. Y bueno, digamos, primero tengo una cosa subjetiva, digamos, de imagen, esa imagen del cuarteto de Nos, ¿no? Ahí en el estrado, ¿no? Todos con una serie de banderas multicolores, pero todas iguales, parece Agárrate Catalina, ¿no? Y estaban disfrazados, ¿decís? Sí, bueno, más o menos, un uniforme, aquello. Así que subjetivamente a mí me empieza a salir un chorrito de dulce de leche por la pantalla porque me empalaga completamente la imagen, ¿ya? Pero eso es subjetivo, no, y nada más. Ahora, ¿qué me transmiten como mensaje en una elección que yo creo que se está planteando, si vamos a su última esencia, es ¿cambiamos o no cambiamos? Me parece que ahí podrías meter a los dos grandes grupos. Y en algunas cosas la gente que quiere cambiar es más que la que no quiere cambiar, por ejemplo, en seguridad, expresada en la intención de voto del plebiscito. Y cuando pensás en cambiar, que yo creo que es que debería dar ese mensaje del Frente Amplio, podés cambiar o de partido, digamos, y sacar al que está y poner a otro, pero cuando se muestran en esa unidad y esa uniformidad tan perfecta, lo único que pueden hablar, y eso está, porque la idea es no hablar de los discursos, la idea es hablar de la imagen, ¿no? Lo único que podés hablar en común es mal del otro, es asustar a la gente con volver atrás. Y eso tiene algunas consecuencias. Primero, es poco efectivo. Yo creo que cuando no ves diferencias, ves esa uniformidad casi de cementerio, es poco efectivo el crecimiento, es poco agradecido. Acabaron con la interna. Es decir, no tienen interna porque nadie va a leer las diferencias entre los discursos individuales. Nosotros estamos acá porque fueron los 4, pero yo no tengo ni... sí tengo idea, pero la mayoría de la gente no sabe lo que cada uno, los matices de cada uno, y predomina esa imagen de igualdad. Entonces, para empezar, digamos, va a ser con esa unanimidad sobre de una campaña para evitar la vuelta, va a ser problemática un gobierno sin mayoría. Eso es lo que se dice en la oposición. ¿Cómo se van a arreglar? Ya estuvimos discutiendo acá. ¿Cómo se va a arreglar el Frente Amplio?
que no va a tener mayoría parlamentaria. Va a dialogar con Manini, al que le acaban de decir que no es demócrata. Va a dialogar con Sartori. ¿Con quién va a dialogar? Es decir, que yo creo que es mucho más explotados están los puentes entre el Frente y el resto por esta estrategia que lo que está pasando en la oposición. Entonces, la otra alternativa para cambiar sería cambiar de personas. Es decir, estos mismos candidatos del Frente podrían mostrarse diferentes y, sin embargo, a mí me da la sensación, me transmiten de que el voto no es más o menos lo mismo, son tan unidos, son tan iguales, que más o menos no importa. Se eliminaron los rebeldes, ahí se saca específicamente a Darío Pérez, a Mujica, todos los que molestaron para volver a trabajar en bloque y para volver a hacer lo que... Y entonces, también a mí me da la sensación de que de esa disciplina que tienen, se está aceptando todo lo que después va a pasar en el Frente, en las decisiones internas que terminan desvirtuando completamente el mensaje electoral y que más o menos vamos a seguir haciendo lo mismo. Así que para mí es un gran mensaje de continuidad esa imagen. Gabriel, ¿lo ves así? Obviamente no. Claro, yo salí muy contento del acto de Las Piedras. Estuve ahí. Primero, Las Piedras fue capital política del Uruguay por 3 horas, ¿no? Con diferencia de 2 horas y de 5 cuadras estaba el acto del FA, un acto de Sartori y un acto de Sanguinetti. Todo junto, a pocas cuadras. Que también pasa solo en Uruguay, ¿no? Había periodistas españoles y argentinos y nos decían si teníamos miedo de que se armara lío. Obviamente no había la más mínima posibilidad de que se armara lío en ninguno de los 3 actos, a pesar de que pasaban miles de personas por un lado y para el otro con banderas diferentes y 3 caravanas distintas. Y los actos no eran solo dentro de los locales, ¿no? Dice Etel, que mandó un mensaje, porque yo dije que el acto había tenido lugar en el Club San Isidro de Las Piedras, que fue en el club, en la calle, incluso en la plaza. No, por eso, yo para aclarar, primero eso, que hubieron 3 actos, hubo 3 actos casi juntos y completamente distintos. Dicho sea de paso, para decirlo con objetividad, porque no es que me lo contaron, yo fui a ver los 3 para medir la temperatura de la campaña. El más chico fue el de Sartori, que no llegó ni a media cuadra. Digo, ¿no? Porque uno tiene que ir viendo las cosas y en Las Piedras, ¿no? En ranking fue FA, Sanguinetti y Sartori en cantidad de gente. Entonces, digo porque después parece que, no sé, como nos hacen todas las cosas y después parece que no ayuda. Eso pasó el sábado, no es que pasó en Saturno ni en ningún otro lugar, en la ciudad de Las Piedras. Estuve presente. Sí, entonces... ¿Tú tenés la misma sensación? ¿Hiciste el mismo ranking? Yo sí, no fui a los 3, pero nosotros, yo estaba con los ballistas y estábamos en una caravana y tuvimos que esperar que terminara el del Frente, pero muy ordenado fue, no fue que nos peleamos, no hubo ni un silbido. Pasaba la gente del Frente, nosotros esperamos y cuando ellos salían nosotros entramos, pero no, realmente de una civilidad que está bueno, digo, eso también destacarlo. Yo lo cuento porque pasó y nadie lo contó. En eso coincido y me parece que eso es bueno que le pase todavía al Uruguay. Y no sé por qué todos fuimos a Las Piedras. Sí, no sé, yo tampoco, pero porque pasó. Porque aparte en el caso de Ballistas no era el acto final, era el acto de una agrupación, pero estuvo muy tranquilo. ¿Ha pasado algunas veces que el vallismo o el Partido Colorado han cerrado en Las Piedras? Sí. Esta vez creo que Sanguinetti anuncia que va a ser en Artigas. En Rivera, el 27. Sí, claro. Perdón, claro, es sí. el bastión, es el bastión. Donde el sol calienta más. Y la verdad los actos en Rivera son muy divertidos. Ahora, yo creo, para empezar, me parecía destacar eso, Emiliano, porque no lo vi en ninguna cobertura de medios y realmente pasó. Sí, y estaba todo el mundo ahí en Las Piedras. Segundo, el acto fue muy grande. Creo que fue un error, lo discutimos, haberlo llevado para adentro del gimnasio, fue una locura. La gente es más buena que el pan, porque hubo gente que vino de Piriápolis al acto y fue a verlo en una plaza parado en una pantalla gigante. Yo me hubiera armado un lío bárbaro si me pasa eso, pero sin embargo, afuera había 4 gimnasios. Estaba la Plaza de las Piedras llena, las caravanas fueron enormes en Montevideo, las 3 columnas fue muy grande. Segundo, creo que efectivamente, en esta interna el Frente Amplio tiene un desafío, yo me acuerdo que nos criticaban en las elecciones pasadas que teníamos los candidatos muy viejos, ¿no? Que eran viejos, que no teníamos renovación, que cuando terminaran los liderazgos históricos primero era que el liderazgo de Serengui se terminaba el Frente Amplio, después que el liderazgo de Mujica, Tabaré y Astori se terminaba el Frente Amplio. Bueno, el Frente Amplio está procesando, mal o bien, le gustará a alguno, le gustará mal, es la única fuerza política que tiene todos los candidatos nuevos, de las que tienen realmente posibilidad de incidir. Nuevos, completamente, los 4.
Ese proceso de renovación de liderazgos en general en el mundo es complicado y muchas veces traumático, ¿no? Dramático. Termina con divisiones, con etcétera. Creo que el Frente Amplio lo está procesando en unidad y para mí, lejos de ser un demérito, es un mérito. Históricamente al Frente Amplio le llamaron la colcha de retazos y planteaban como una dificultad sustantiva del FA para gobernar su falta de unidad. Y se destacó incluso la potencia de... Yo lo veía venir a Pablo de lejos con los rebeldes de Mujica y Darío Pérez, que siempre son rebeldes para el lado del poder, ¿no? A mí me encantaría que fueran rebeldes para el lado de los humildes, ¿no? Que en vez de votar a favor de los militares y los policías solamente y de los empresarios, votaran a favor de los trabajadores alguna vez para ser rebelde y pidieran que fueran más a fondo. Yo creo que hay candidaturas rebeldes, ¿no? Claramente, en el frente, creo que no se puede decir que la candidatura de Óscar Andrade es institucional, ¿no? Es el primer obrero candidato a la presidencia de la República, y lo tiene el Frente Amplio. Otros partidos tienen multimillonarios como novedad, ¿no? Claro, la novedad es un multimillonario. Anda poniéndote el ensayo, Pablo. No, yo no se lo digo a Pablo, pero la novedad en el FA es... No, porque está viendo unas alusiones está bien, pero que es así, pero que es la discusión. La novedad en el FA es un obrero, un albañil. La novedad en otro partido es un multimillonario, ¿no? Para no hablar de Manini, que se enoja cada vez que hablo yo de Manini. No, dejemos lo dejo tranquilo. Sí, pero además que se enoje conmigo, no contigo, porque el responsable de lo que dije fui yo, no vos. Después hablamos, dejemos ya. Entonces, ahora, para hablar del multimillonario, entonces, que además no es un delito, es multimillonario, esa es la novedad. Pero estamos hablando del Frente Amplio. Está bien, pero en el FA, pero aquí habló de la oposición. Ya termina apareciendo Sartori como tema. Está bien, es una especie pero no solo de Sartori. Yo lo que digo es, el Frente Amplio está renovando el liderazgo, por ejemplo. Después de que tanto se habló, es la única fuerza política que tiene de precandidato una mujer. La única mujer en 27 es en el FA. Entonces, hay novedades ahí en la discusión y yo creo que la unidad, termino con esto, creo que la unidad es un valor, no un defecto. Es más, lo dije el otro día y lo vuelvo a reiterar, creo que el desafío de la oposición va a ser que va a tener que hacer un ejercicio de alquimia extrema para poder juntar todo lo que tiene que juntar. Elena, te escuchamos. Sí. Bueno, yo coincido bastante con Pablo en cuanto a la imagen que da el Frente Amplio. Yo, primero que no creo, porque conozco la interna, de que existe realmente esa unidad. Creo que un Andrade con un Vergara debe ser la cosa más diferente que hay. Creo que hay mucho más diferencias entre un Andrade y un Vergara que entre los candidatos, que entre Talvi y Sanguinetti, ideológicamente. Eso es así. Y que no logran mostrar la diversidad. Y esa no logra mostrar la diversidad tiene que ver con una cuestión cultural, para mí, del Frente Amplio, en cuanto a su hermetismo y en cuanto a siempre mostrarse muy... con una unidad en donde les costó mucho resolver el tema como Sendic, por ejemplo. Eso es lo que para mí está reflejando y por eso creo que como campaña no me parece tan bueno, en definitiva, porque justamente de las cosas que más se les critica al Frente es ese hermetismo, es ese no haber aprobado un montón de comisiones investigadoras dentro del Frente Amplio, dentro del Parlamento. Eso creo que fue malo, en definitiva, para el Frente. Entonces, esa unidad, esa supuesta alegría, no sé si realmente es una buena estrategia de campaña. Creo que lo hacen en contra del Partido Nacional, sobre todo más que contra el Partido Colorado, sino contra el Partido Nacional por la imagen que tampoco fue buena, convengamos, de el acto aquel donde Sartori, de esas discusiones, que aparte es típica del Partido Nacional y de los blancos, ¿no? Es una característica cultural del Partido Nacional que entre ellos se discutan, pero después en el Parlamento funcionan diferentes. Sí. Porque eso también es la otra realidad. En el Parlamento la oposición normalmente funciona con mucha coherencia y ha funcionado con muchísima coherencia, tanto dentro del Partido Nacional como con el Partido Colorado, por lo menos en este último periodo. Entonces, esas son las cosas que para mí son reales. Dentro del Partido Colorado, si bien hubo algunas rispideces y no tenemos un candidato nuevo, eso está claro, tenemos un candidato muy nuevo y un candidato muy viejo. Pero bueno, fueron como se dieron las cosas, el Partido Colorado está tratando de reconstruirse y eso para mí es una de las cosas que ha sido importante y que demuestran,
lo variopinto que podemos llegar a ser, dentro de ciertas discusiones más bien de estrategia interna partidaria y no tanto de estrategia de discurso, no hay tanta diferencia entre unos y los otros. Eso es en cuanto al tema de la unidad. Creo que en cuanto a los temas de los discursos, no me gustó para nada el discurso de Martínez, con ese discurso que siempre el Frente Amplio fundacional de todas las políticas sociales, porque en eso me pongo el sayo de ballista y creo que políticas sociales el ballismo ha dado muestras desde el comienzo de la historia y no más en el último, en los gobiernos de Sanguinetti, los CAIF, las escuelas de tiempo completo han sido muestras de defensa y de políticas sociales importantes. Entonces, creo que siempre hacen un discurso que es negro y blanco y no es así. Si bien reconozco que por suerte estos somos muy educados civilmente y podemos hacer actos en el mismo lugar sin pelearnos. No somos, por suerte, a la política no llegó Nacional y Peñarol. Dice Oscar desde la audiencia, medir las campañas por la gente que va a los actos no es lo más acertado. Es como decir que Uruguay tiene más hinchas de la selección que China, porque acá se llenan estadios y allá no. Que movilizan más a la gente puede ser, pero no quiere decir que en las urnas eso se vea reflejado. Dejemos que habla Adriana y vamos a hablar de eso. ¿Vos querés defender lo que planteabas del ranking de actos el otro día en Las Piedras? No, pero está claro que los actos no definen la elección. O sea, yo eso lo tengo clarísimo, pero la movilización de la militancia política y el estado de ánimo de la militancia política sí influye decisivamente sobre la elección. No se arregla. Mucho menos son los rankings de WhatsApp y de Facebook lo que reflejan las urnas. Mucho menos que la capacidad de ver cuánta cantidad de gente. En realidad creo que está sobrevaluado todo, hasta las encuestas de las redes sociales, y no la movilización de la gente para entregar listas, para tener estado de ánimo. Es eso. Y a propósito de lo que decía Elena del clima dentro del Partido Colorado, que supo haber algunos roces, ¿no? Entre Talvi y Sanguinetti, y después lo fueron moderando. Me llamó la atención este fin de semana Talvi saliendo en defensa de Sanguinetti ante Manini. Sí. Que no venga el señor Manini Ríos a decir que es un dios que baja del Olimpo, porque no lo toleramos. Era una crítica que había hecho Manini sobre la disconformidad, el malestar de Sanguinetti con el surgimiento de tantos partidos en la oposición y en especial con Cabildo Abierto. Es una falta de respeto total y absoluta. El doctor Sanguinetti tiene otro estilo político que el nuestro, tenemos otra cultura política, tenemos proyecto propio y somos un proyecto de renovación con cuadros políticos, técnicos y profesionales completamente nuevos, pero tenemos respeto por la figura de un expresidente que manejó la transición de la dictadura a la democracia y fue el último que hizo una gran reforma educativa. Así que a respetar un poquito la historia. Sí. Capaz que esto podemos hablar después en el otro bloque, pero me llamó la atención cómo salió. Empezando también de las formas a los contenidos, a ver, este es un país de divisas, ¿no? Estar en un acto del Partido Colorado sin ver corbatas o pañuelos rojos, colorados, o en un acto del Partido Nacional sin ver camisas celestes, es una cosa un poco rara, ¿no? Y bueno, por supuesto, ver a los candidatos del partido del Frente Amplio también con las banderas, y bueno, es otra forma de asumir otra divisa, y bueno, y de eso se trata también lo simbólico, lo visible, ¿verdad? Lo visual de cada uno de los partidos. Yo me acuerdo en eso también, una reunión que hubo de Mujica con intendentes blancos en este último gobierno, donde Mujica se presentó a la reunión con los intendentes blancos también con camisa celeste. Para estar a tono, digamos. Para estar a tono, y en el fondo es una especie de confesión profunda, ¿verdad?, que le sale al Pepe de adentro. Entonces, bueno, por un lado me parece normal, ¿verdad?, toda esta simbología de colores, en fin, que bueno, que tienen además, bueno, evidentemente la ventaja de aludir a viejas banderas, la bandera de Otorgués, la bandera de Artigas, es decir, está todo allí, ¿verdad?, condensado. Coincido también en que esto de aparecer permanentemente juntos le quita un poco de interés
a lo que tiene que ver con la profundidad de las ideas que lleva cada uno de los candidatos, ¿verdad? Aparece como que terminamos diciendo, y no es por vos, Gabriel, sino por, bueno, tenemos un candidato obrero, tenemos una candidata mujer. Entonces, yo creo que eso nos puede terminar efectivamente colocando en lo cosmético, en lo exterior, en lo que es una mujer, en que es un obrero, en que es un albañil, olvidando que, caramba, Andrade no es un obrero cualquiera, es un hombre de una inteligencia superior. Es decir, yo soy docente y uno habla con Andrade y se da cuenta de que verdaderamente es una persona que es una persona brillante, ¿no? Es decir, él tiene una capacidad de entender lo que es importante en la mitad de una conversación, de hacer las preguntas pertinentes, de aprender de lo que es importante y después de expresarlo, que verdaderamente para mí es admirable, ¿no? Entonces, bueno, no es un obrero cualquiera. José no es una mujer cualquiera. Digamos, carece evidentemente de muchas de las características que nosotros esperamos de una mujer, ¿verdad? Wow, eso está complicado. A ver, explícate. Bueno, ¿puedo decir que no expresa, por ejemplo, el movimiento feminista? Me refiero a que no expresa el movimiento feminista, el tipo de empatía, ¿verdad? Con la situación de las mujeres, con la situación de las mujeres que han tenido que trabajar a veces muy duramente, solas, con hijos, remándola. Es una ingeniera, ¿verdad?, que habla con lenguaje de ingeniera y además con gestualidad de ingeniera. Digamos, es singular desde ese punto de vista. Y bueno, después tenemos a estos dos candidatos, por un lado, que son Martínez y Vergara, que se distancian también bastante entre sí. Quiero decir, creo que esta forma de aparecer tan uniforme desdibuja en el fondo las cualidades positivas y también las negativas de cada uno de los candidatos. A mí, por ejemplo, me gustaría una conversación entre los cuatro, no digo un debate, pero al menos una conversación, porque de algún tipo de las entrevistas, la persona reflexiva, porque hay dos votantes de Frente Amplio típicamente, uno es el que se encandila con la bandera y el otro es el que trata de entender cuál es la propuesta que más le conviene al país del futuro. Entonces, a ese votante no le hace bien esta uniformidad y realmente le vendría mucho mejor una reflexión más profunda, un desarrollo más claro de las ideas. Estoy pensando, por ejemplo, Emiliano, en la entrevista que tú le hiciste a Martínez, ¿verdad? Que yo digo, caramba, me quedé con más dudas que certezas. Entonces, me parece... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo no, lo voy a decir con claridad, yo no sé si él entiende realmente lo que es la regla fiscal. Yo les pido que repasen que está colgada allí, que un ama de casa te lo puede explicar perfectamente, un amo de casa te lo puede explicar perfectamente lo que es la regla fiscal, bueno. ¿verdad? O sea, hubo puntos que no te quedaron claros en la entrevista. Pablo, por ejemplo, volvemos contigo y hacemos una ronda rápida para ir cerrando. Sí, yo creo que una demostración de que la uniformidad y la unidad no es un valor en sí mismo, digamos, es lo que ha pasado un poco con las encuestas y que tú hoy de mañana hablabas con Pomier, ¿no? Digamos, no ha habido ningún movimiento interno en las posiciones de los candidatos durante toda esta campaña. El Partido Nacional no pasa de 30, pero el Frente Amplio tampoco pasa de 30. Y entonces... yo creo que es el síntoma de que se ha anulado la elección interna en el Frente, cuando el Frente está necesitando alguna discrepancia. Es decir, los líos del Partido Nacional y los líos del Partido Colorado, si querían decirlo, también generaron crecimiento en el Partido Colorado y en el Partido Nacional cambios que no esperábamos. Es decir,
que de manera que no todo lo bueno es mostrarse con esa uniformidad, porque yo repito, yo siento de que esa es una garantía de la continuidad. Esto no es novedad para nosotros. Todo el gobierno del Frente Amplio ha sido de un monolítico. Ellos entran y votan los 50, y si llega a faltar uno hay un lío. Y entonces, cuando vean en la campaña hacen lo mismo. Son todos iguales. Lo de la mujer, lo del obrero, y se acabó cuando el cuarteto de no se junta. Entonces, no hay Pasamos de la Catalina. Claro, es la igualdad de la planadora, y me parece que no es un camino bueno. Yo, breve, creo, primero aclararle al oyente, o sea, reiterar, no creo que los actos definan las campañas, pero si no importaran nadie haría actos. O sea, no es que no importan, juegan un papel importante en todo el mundo, y en Uruguay en particular, sobre todo entusiasman a la militancia, dan un estado de ánimo diferente. A ver, yo creo que la militancia frente amplista, que es una cosa muy fuerte, tiene el estado de ánimo mucho mejor ahora que lo tenía en diciembre en el Congreso, mucho mejor. Y eso es una fuerza de acción en la sociedad muy importante, y no es menor, pero es muy importante. Segundo, creo que la unidad y tener un programa único es un mérito, no un demérito. Y creo que si no lo tuviéramos nos estarían matando, porque no tenemos garantías ninguna para gobernar, y seríamos un desastre y no podemos gobernar y no tenemos cómo. O sea, ser la principal fuerza política del Uruguay de 1990 para acá y tener una estructura política que permite el debate y la acción de gobierno es un mérito, no un demérito. Y termino con esto, Emiliano, para decirlo. Creo que con lo del Partido Colorado yo no hablé porque me guardo para el bloque que viene, ¿no? Por la cuestión. Ya vamos generando suspenso. Sí, no, pero porque está muy bien. Además hay mucho para decir. Pero, a ver, los candidatos frente amplistas hicieron 5 actos conjuntos. Yo digo, por ejemplo, Oscar lleva 932 actos en todo el país. Daniel Martínez creo que lleva 700 y pico. Digo, no fue que estuvieron todo el tiempo juntos. O sea, han hecho, es la parte menor de la campaña lo que estuvieron juntos. Digo, porque de repente es lo que se ve. Pero no hay tertulia sobre eso. No, está bien. La tertulia cuando se juntan los 4. Está bien, pero lo que digo es pero para explicar, no es en polémica, digo, hubo campañas personales muy fuertes. Y a ver, yo creo que es al revés. Ojalá el Frente Amplio hubiera tenido condiciones para salir del Congreso con un candidato único. Las diferencias son tan importantes que no se logró. O sea, esta vez hubo que plantear 4 y competencia interna. Lo bueno es que eso se está haciendo en unidad. Eso es lo que a mí me parece. A ver, un par de comentarios de los oyentes. Daniel dice: Andrade no tiene nada de albañil, miren sus manos, y no, es un sindicalista profesional a esta altura. Y después hay otro que dice lo mismo: hace tiempo que Andrade no es un obrero. Perdón, Andrade trabaja desde los 11 años, trabajó en tiene la hoja de trabajo colgada, la podés ver. Trabajó en la refinería, para decirte, trabajó en Monte del Plata. Y para darte una idea, mirá, si quieren ir, ayer estuvimos en Santa Lucía ayudando con la brigada Agustín Pedrosa a Inundado. Le podés mirar las manos con tranquilidad, como las tenía. Después, a ver las tuyas después. Después le comentan a Adriana, por su referencia a Oscar, ¿quién dijo que para ser obrero no hay que ser inteligente? No dijo eso. Yo no dije eso, dije que siendo obrero no es un obrero cualquiera, que es una persona, no es una persona cualquiera, es un hombre muy inteligente. A ver, pero además vamos a no entrar en el debate de quién trabajó más, porque entramos en un debate complejo. Elena. Bueno, Andrade tuve el gusto de conocerlo porque estuve en los consejos de salario con él. Yo por la otra parte, pero en definitiva como abogada aparte, y creo que es un político profesional. Muchos sindicalistas del sindicato se han saltado a políticos profesionales y no está mal, porque en definitiva, bueno, como dicen, es bueno ser político y abogado. Bueno, quizás es bueno también tener trabajo sindical y ser político, porque justamente tanto la actividad sindical como la política se trata de concertar y tratar de lograr acuerdos. Así que eso no me parece que sea un demérito, y es ponerle motes a la gente, que no sé si vale la pena esa discusión. Sí creo, en cuanto a todo este tema, en que no hay una cultura en Uruguay de primarias.
Nosotros no tenemos cultura de primarias. La gente no entiende que lo que se está peleando hoy es una primaria. Es una pelea dentro de cada partido. Y eso es lo que nos lleva, bueno, es la unidad. No, en realidad debería haber más discusión y más polémica, incluso dentro de los mismos partidos, porque eso está bien. Eso está bien y es lo que justamente es lo que para lo cual es la primaria. Claro. Capaz que lo que le faltó a la reforma es que fuera obligatoria o algunas otras normas. Habría que rever un poco también el tema de las primarias, de cómo se están dando, porque han llevado a que a fenómenos, y no es a fenómenos como Sartori o como que la plata en las primarias pesa mucho. Y eso también es complicado, porque algo que dice, bueno, las primarias se hacen para que haya más democratización dentro de los partidos, de repente lleva a lo contrario. Lleva a que el tener dinero dentro de la primaria nos lleva a tener posiciones mejores y lleva a lo contrario. Pero el problema de Sartori no es el dinero. El problema de Sartori fue los mecanismos del Partido Nacional que permiten que cualquier persona pueda prácticamente entrar y llegar ahí. Sí, está bien, pero en el Frente Amplio no pasa porque es otra forma de institucionalidad que quizás haya que cambiar. A lo mejor es otro debate. Pero yo pienso también que el Partido Nacional debería tal vez cambiar su institucionalidad en el sentido de decir, bueno, ¿a quién aceptamos dentro de nuestras filas para ser nada más ni nada menos que candidato a la presidencia? Sí, es difícil. Nos lleva a otro debate, ¿no? Sí. A otro debate, a ver, en cuanto a la libertad o no de presentarse dentro de un partido. Yo comparto que no hay cultura de primaria. Pero no hay cultura de primaria. Todavía no falta. Entonces eso lleva a esas imágenes de unidad o a los codazos. Tendría que haber, los debates no tendrían que ser entre los candidatos, tendría que ser entre los candidatos del mismo partido. Eso es así, porque sí así es en Estados Unidos, por lo menos las primarias son así. Eso es una de las cosas, y que a mí me parece que también la divergencia dentro de los partidos es buena, porque hace crecer. La divergencia siempre es buena para la democracia. Y justamente no significa luego que los partidos no logren acuerdos internos, porque en la historia está lleno de peleas muy muy fuertes, digo, el Partido Colorado, nomás a recordar lo que fue la pelea entre Valle y Sanguinetti, pero luego en los momentos de gobernar era abroquelado el partido, o sea, por eso digo, espalda con espalda. Espalda con espalda, y así debe ser, porque tiene que haber políticas dentro de un partido y políticas de Estado que lleva a lo que tendría que haber acuerdos con otros partidos.